siglo V. Atenas está situado al centro de la península del Mediterráneo, que Cleístenes conocía como el Alabave, y ahora en la actualidad llamada Grecia. Con la juventud de Cleístenes parecía imposible que esa ciudad fuese gobernada por un imperio. Atenas. En el centro tiene edificio público, pueblos de alojamiento y abastecimiento. La ciudad fue construida alrededor de los acrópolis, roca desnuda, desde donde se apiñaban los hogares sencillos de los granjeros y de los mercaderos. La mayoría de casas eran de ladrillos y de barro. No había tratamiento de agua residuales ni recogida de desechos, por lo que la gente de Acrópolis reclamaba. Los hombres pasaban el día en los campos o oficios básicos, y las mujeres se pasaban el día en las casas, cocinando, cosiendo y tejiendo. Para los atenienses, la lectura o la escritura era una extraña tarea. No había nada que se pudiera llamar ciencia o medicina. La esperanza de vida al nacer era inferior a los 15 años. Verdaderamente la vida era extremadamente dura. Atenas no era una sociedad de iguales. Algunos atenienses vivían bajo el yugo de los aristócratas. Todo el poder político estaba en manos de un puñado de personas. La posibilidad de que la gente común de Atenas pudiera ser influyente estaba muy lejos del pensamiento de los griegos. Para el mundo de los aristócratas, todo estaba marcado por injusticia. Atenas estaba en su propia contra y dominada por los aristócratas, quienes solo se interesaban por mantener su poder. Grecia se encontraba dividida, cada una con su propia historia. Luchaban entre sí por la tierra y el poder. Nunca se unificaron políticamente. Siglo VII. Atenas no era importante ni poderosa. Los ciudadanos podían relatar desde los términos míticos de la guerra de Troya. Los corintios dominaban el mercado de Grecia desde y hacia Egipto, de Siria e Italia. Esparta, ciudad con poder militar, ellos estaban destinados a ser soldados y desde su nacimiento crecían en el campo separados de su familia. Eran entrenados para soportar todo el dolor. En tiempo de Cleístenes había conquistado todas las regiones del alrededor y las convirtieron en esclavos llamados hilotas. Por ende, Cleístenes pensó que iba a dominar toda la Grecia. Pisístrato, cuñado de Cleístenes, junto con Atenas, joven sencilla, consideraba una diosa, pidió que se dara el gobierno de Atenas, porque al igual que los hombres de Homero estaba bajo la protección de una diosa. Sorprendentemente le acogieron como gobernante. Aquel tenía ambiciones como conseguir el poder y a pesar de control a sus hijos. Pisístrato era un hombre inteligente. Acudió a los atenienses corrientes en busca de apoyo en los pueblos aristócratas que habían durado por siglos en un gobernante. Redujo los impuestos e introdujo préstamos gratuitos para permitir que la gente construyeran sus granjas, dándoles una oportunidad de crecer en la agrícola, en el aumento de viñas y olivos, y los exportaron por todo el Mediterráneo. Su riqueza y prosperidad se incrementó. Lo más extraordinario fue el crecimiento artesanal en la cerámica. Al inicio no eran muy conocidos, pero con el pasar del tiempo fueron las vasijas más reconocidas y de alto precio en la actualidad. Cleístenes vivió bajo el poder de Pisístrato y vio cómo Atenas fue cambiando. Pasó de ser un destacamento rural a ser una potencia económica internacional. En el año 500 a.C., Pisístrato murió y fue enterrado en el cementerio ateniense. Su hijo Hipias fue su sucesor. Al inicio manejó al pueblo de Atenas a mano dura, pero los atenienses se dieron cuenta de la peligrosa naturaleza de la tiranía. En el año 514 a.C., el hermano de Hipias fue asesinado y su comportamiento como gobernador
cambió por el completo y mató a mucha gente. Además de eso también mandó a matar Hipias, se volvió rencoroso. Los atenienses comunes fueron despojados de la libertad que Peisiestra les dejó. Desde ese entonces en Atenas había mucha tiranía. Cleístenes decidió enfrentarse a Hipias para ganar poder para sí mismo y para su familia. Encontró a Hipias en la fortaleza y lo desapareció para siempre. En el año 510 a.C., Cleístenes ya era un personaje famoso y poderoso de Atenas. Después de haber ganado poder, la gente de Atenas que cualquiera de ellos podía ganar poder cuando y como pueda. Isagoras salió de Atenas y se comunicó con Espartas para luego enfrentarse a Atenas. En el enfrentamiento ocurrido, miles de familias fueron despojados, incluyendo a Cleístenes, pero los atenienses se rebelaron. En el año 508 a.C., los atenienses dieron su primer paso, consiguiendo el imperio y la gloria de Cleístenes. Era como ofrecer a los atenienses paz en el futuro. Formó el sistema de gobierno, democracia, construyó la ley del pueblo, cogió a la piedra blanca para el sí y la piedra negra para el no. Decidió que se reuniría en la gran asamblea cada 9 días para tomar decisiones y votar sobre temas referentes de toda la administración del Estado. De esta democracia hasta los atenienses comunes podían ser políticos. Persa invadió Grecia junto con Maratón. Todos los atenienses se levantaron para el enfrentamiento. Era un grupo pequeño, pero eran fuertes. El enfrentamiento fue duro, pero los atenienses se dieron victoria. Temístocles, capitán, comenzó a trabajar en el arma más avanzada, la trineme, barcos gigantes. El rey de Persa, Darío, murió en el año 486 a.C. y su hijo Jerjes asumió su trono y lo primero que hizo fue tomar a Atenas contra Atenas. En la primavera de 1840 a.C., el ejército persa se dirigió a Atenas. Jerjes confiaban en su victoria. Atenas, al saber que estaba siendo atacados nuevamente, pusieron su mirada sobre los dioses. Enviaron un mensaje a Oráculo para averiguar su destino y recibieron esta respuesta: aunque todo sea tomado, Zeus, el que todo lo ve, concede el muro de madera no falle. Era el Trímido, constituida Temístocles. Su plan era luchar en el mar y ordenó que todos los hombres evacuaran al mar y las mujeres junto con los niños fueran a otra ciudad. Al llegar los persas a Acrópolis quemaron todo lo que había ahí. Temístocles se unió con los jefes de los otros estados griegos para juntos poder enfrentarse a Persia. Astutamente Temístocles envió una carta a Jerjes, el cual decía: los griegos tenían miedo y planean huir. Están peleando entre sí y no ofrecerán resistencia en este momento. Ustedes tienen la oportunidad de conseguir un éxito incomparable. Y Jerjes cae en la trampa. Los asistentes acorralaron a Persia y preso volvió a perder. Desde ese entonces tendría la superioridad naval en este del Mediterráneo y tenía el camino para convertirse en superpotencia. Tuvieron poder económico. Los atenienses protegieron su democracia de cualquier amenaza. Expulsaban a personas que creían que podría llegar a ser demasiado poderosa. Temístocles también se vio atacado y le quitaron su manera de ser y él se sintió mal y con mucha furia y se dio cuenta de lo absurdo que el pueblo ateniense se portaba con él. Bajo por los estados y finalmente murió en Persia, el estado que él había derrotado. Atenas propuso a Pericles como su nuevo gobernador, quien propuso un plan de construcción masiva en la antigüedad de Ciudad Atenas.
en los cuales Persa hace 20 años le había destruido, invirtió mucho antes que participaran escultores y arquitectos de Grecia. Lo terminaron en 15 años. Dentro de aquella edificación se encontraban gigantes estatuas de Atenas. Las consecuencias que tuvo Atenas fueron los cambios bruscos y la enorme corrupción que hacía débil a la democracia. Una fuerza naval ateniense ganó una batalla contra los espartas en unos bravos mares. Al regresar a la Atenas fueron encarcelados. Sócrates era la única voz sobre la multitud y no pudo hacer nada para salvar a aquellos hombres. Condenaron a los generales a muerte haciéndoles deber cicuta, lo cual fue una pérdida para el ejército de Atenas, lo cual perdía su rumbo. En el año 416 a.C., Atenas se puso a ayudar a las pequeñas colonias de Sicilia y juntos atacaron a Esparta. 6 meses después pidieron refuerzos y luego se supo más de ellos. En el año 413 a.C., un marinero llegó a la ciudad de Atenas a cortarse el pelo, quien contó que había visto la pelea suscitada entre Atenas y Esparta. Así fue como la ciudad de Atenas se enteró de su derrota. La derrota absoluta fue un fin para Atenas. El enemigo comenzó a avanzar. Los espartanos junto con los persas bloquearon los puertos egipcios y otros. Ya no tenían acceso a Atenas y el pueblo de Atenas estaba muriendo de hambre. Acudieron a la diosa Atenea, pero aquella no les ayudó. En el año 404 a.C., Atenas se rindió entre el comandante espartano Lisandro. Las condiciones de los espartanos fueron muy grandes, debieron destruir sus muros y sus barcos y no dominaron el Mediterráneo.